Carlitos por colocar el adorno. ¿Qué tal si escuchamos esto que viene a continuación? Es algo increíble.
Chicos, ¿sabían ustedes que 7 siglos antes de que naciera Jesús, el profeta Isaías se refirió a él como la luz que vendría al mundo? Juanita, ¿tú por favor quieres leer Isaías 9:2? Sí, señora. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así es. ¿Quisieras agua, Juan? Gracias. Uy, ahora que me senté, siento el dolor que tengo en mis pies. Qué locura hacer compras por estos días. No es fácil conseguir un buen regalo que sea la talla correcta y, y que esté dentro de nuestro presupuesto. Después nos volvemos un 8 pensando en si a la persona le va a gustar o no ese regalo. Chicos, ahora detengámonos a pensar un momento. El mejor regalo de todos los tiempos, el que Dios dio en la primera Navidad. La Biblia dice: gracias a Dios por su Hijo, don maravilloso que no podemos describir con palabras. Bueno, hemos visto 2 nombres, ¿verdad? Del Señor Manuel. Ya hemos colocado 2 adornos. El primero ha sido que Jesús es la luz del mundo, y el segundo es que Él es Emanuel. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pero aparte de eso hay otro nombre de Él. Él es la vid verdadera. Mariana, léenos por favor Juan 15:5, ¿te parece? Con gusto. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Sin mí no pueden ustedes hacer nada. Excelente, Mariana. Chicos, ¿qué pasa cuando se corta una rama de un árbol? Se muere. Se cae, se muere. Muy bien, Juanita. Es verdad, porque separada del árbol pues no recibe los nutrientes, ni el alimento, ni el líquido que necesita para sobrevivir. Lo mismo ocurre con la vid. En el tiempo del Señor Jesús había vides por todas partes y todo el mundo sabía que una vid, la rama de una vid, tenía que estar pegada a la parte central del árbol para poder sobrevivir y para producir uvas tan ricas como estas que estamos comiendo. ¿Qué quería decir Jesús al afirmar que Él es la vid verdadera y los creyentes son sus ramas? Yeira, Él quiso decir que Él nos provee todo lo que necesitamos para vivir como cristianos, crecer y dar fruto. ¿De qué clase de fruto hablaba Jesús? ¿Tenemos que producir uvas, papayas, naranjas o higos? No, Manuela, hace referencia al fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 indica que el fruto del Espíritu, que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Él hace crecer todas esas cualidades en quienes están conectados a Jesús, la vid verdadera. Cuando en nuestra vida es evidente eso, pues nosotros maduramos, crecemos, nos parecemos más a Jesús y traemos gloria a Dios. Para tener buena comunión con Él, con el Señor Jesús, para tener buena comunión con Él, es clave permanecer conectados al Señor Jesucristo. Para tener buena comunión con Él es necesario orar, estudiar la Biblia,
a compartir de nuestro testimonio con otras personas, compartir entre hermanos. Así es la forma en que nos parecemos más a Jesús, la vid verdadera. Podemos permanecer conectados a Jesús. Miren, nuestra fe crece al confiar en Jesús, ¿cierto? Y nos parecemos mucho más a Él. Carlitos, mira, el adorno de la vid lo puedes colocar en la guirnalda, por favor. Bueno, mientras que Carlitos va, vamos a compartir estas uvitas por acá. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere uvas? Y vamos a recordar, muchachos, mientras tanto, los nombres que hemos visto hasta ahora del Señor Jesús. Jesús, la luz del mundo. Emanuel, Dios con nosotros. La vid verdadera. Muy bien. Ahora, muchachos, vamos a ver que Jesús también es el dador del agua viva. Por favor, Juanita, ¿quiere leer Juan 4:10? Con mucho gusto. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Excelente. Estefanía, ¿qué sentimos cuando hemos jugado durante mucho tiempo? Nos da mucha calor y sudamos y nos da bastante sed. Así como ese calor que hace hoy. Muy bien. Bueno, estamos hablando del agua. Entonces, una vez el Señor Jesús se encontró con una mujer que no conocía personalmente a Dios. Ella corría de una cosa a otra buscando algo que la hiciera sentir feliz. Jesús sabía que solo el agua viva podía satisfacer esa clase de sed a esa mujer. Nosotros debemos tomar agua para seguir con vida, pero también necesitamos el agua viva que Jesús ofrece para tener una vida abundante. La mujer del relato bíblico iba todos los días al pozo para conseguir agua fresca, pero luego volvía a sentir sed. Creo que Dios hizo que sintiéramos sed a cada momento para ayudarnos a entender que como el agua es vital para la vida, aún necesitamos más el agua viva que viene del cielo. Jesús le dijo a la mujer que si tomaba del agua viva que Él ofrece, no volvería a tener sed. Así es, mi amor. Si ella le entregaba el control de su vida a Jesús, no tendría necesidad de seguir corriendo de un lado para otro, buscando cosas que la hicieran sentir bien. Solo Jesús puede hacernos realmente felices. Jesús dijo que quien confía en Él, recibiéndolo como Señor y como Salvador, dentro de su interior correrían ríos de agua viva. ¿Saben? Cada vez que sientan sed, debemos de recordar que en esta Navidad Dios nos ha dado a su Hijo, que Él es el dador de agua viva. Celebramos el nacimiento del dador del agua viva. El adorno del agua, ahí está, lo puede colocar Mariana sobre la guirnalda. Ten cuidado, Mariana. ¿Alguno de ustedes quiere agua? Sí, primero sí. Gracias, Mariana.
Perfecto don Dios nos envió, nació allá en Belén. No había luces en el lugar, solo un niño durmiendo está. Gracias, Señor, te damos hoy con todo el corazón. Gracias, Señor, te damos hoy por Cristo Jesús, el Rey Señor. Fue en Navidad cuando el Señor vino a nacer. Ángeles gloria dan al Salvador, le proclaman el gran Redentor. Gracias, Señor, te damos hoy con todo el corazón. Gracias, Señor, te damos hoy por Cristo Jesús, el Rey Señor. Démoslo por su amor con todo el corazón. Démoslo por su amor, por Cristo Jesús, el Rey Señor. Cristo nació en Navidad, en Navidad. Bueno, chicos, a mí me gusta comunicarme con las personas que más amo, por Facebook o por WhatsApp. Aunque ustedes no lo crean. Aunque esté muy cansada, trato de no irme a acostar sin mandarle un mensajito a mi mamá. En la primera Navidad, Dios nos envió un mensaje muy especial entregado por ángeles. Andrés, por favor, ¿quieres leer Lucas 2, del 8 al 14? Claro.
Esa noche había unos pastores en los campos cercanos, que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Qué pasaje tan hermoso. Mariana, ¿tú recuerdas qué nombres hemos visto hasta ahora? Ay. Cómete la uva primero, no importa. No te las... La luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, la luz del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, que es Dios con nosotros. La vid verdadera. La vid verdadera. Y también el dador de agua viva. Y el dador de agua viva. Muy bien. 4 nombres que se le dan al Señor Jesús en la Biblia. Hay uno más. Es el pan de vida. Nuestro Señor Jesús es el pan de vida. Santiago, ¿qué tal si lees por favor Juan 6:35? Con gusto. Dice, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muchas gracias, Santiago. Muchachos, ¿ustedes han probado el pan recién salido del horno? Sí, qué delicia. Riquísimo. El solo olor provoca. Ajá. Cuando Jesús estaba en la tierra, el pan era uno de los principales alimentos. Jesús enseñó a sus discípulos a pedirle a Dios que provea el pan nuestro de cada día, y les dijo que Él mismo era el pan de vida. ¿El pan de vida? ¿Cómo así? Pues Jesús quería que sus seguidores entendieran que ellos necesitaban más que pan y más que alimento para satisfacer sus necesidades más profundas, su hambre más profunda. Necesitaban conocer a Dios y a su palabra. Esto quiere decir que Jesús quiere que nosotros entendamos que necesitamos la Biblia para poder vivir. Muy bien. Y así como necesitamos comer todos los días, también necesitamos alimento espiritual a diario. Antes de comer, damos gracias a Dios por los alimentos, pues la comida es un regalo de Dios. Él también nos provee el alimento espiritual. Debemos leer la palabra de Dios, la Biblia, cada día y guardarla en nuestro corazón y darle gracias a Dios por su Hijo, Jesús, el pan de vida. Ahora, Yeira, ¿tú quieres por favor colocar el adorno del pan sobre la guirnalda? Gracias. Está muy rico este pan. Bueno, vamos a recordar nuevamente los nombres. Eso es algo importante, chicos, que nosotros aprendamos hoy los nombres. Entonces, a Jesús se le dice en la Biblia la luz del mundo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, la vid verdadera, el dador de agua viva, el pan de vida. Es que me adelanté, les iba a enseñar una más, que es la estrella resplandeciente de la mañana. Manuela, lee por favor Apocalipsis 22:16. Por supuesto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Los sabios del oriente le preguntaron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Chicos, ¿ustedes han visto el cielo lleno de estrellas en una noche despejada? Claro, en Villa de Leyva hace una semana. Y es divertido ver las estrellas. Sí es. En la Biblia, la palabra estrella a veces se refiere a seres espirituales como el príncipe de este mundo, el enemigo de Dios, Satanás. Pero Jesús es la estrella, el príncipe, el ser espiritual que brilla más y es más poderoso que Satanás, que todos los ángeles y que todo ser o gobernador en conjunto. Él creó a todos los demás, incluyendo a Satanás. Él es maravilloso. Eso es cierto. Es Jesús, el Hijo de Dios, la estrella de la mañana, que brilla en la vida de todo aquel que le sigue. Recuerdo un pasaje en 2 de Pedro 1:19, cuando consideramos las formidables verdades que expresaron los profetas. El día esclarece nuestras almas y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en nuestros corazones. Como los sabios que siguieron la estrella, como los sabios que siguieron la estrella hasta llegar a Jesús y adorarle. Así nosotros también debemos buscarle, seguirle, adorarle, andar en la luz de su gloria y servirle de todo corazón. Así es, Carlitos. Puedes colocar el adorno de la estrella en la guirnalda, por favor. ¿Y por qué Carlitos? Carlitos ha puesto muchas. Sí, es verdad. Vamos a ahora a colocar a alguien más que coloque más. Razo, la próxima la coloco usted. Vamos comiendo esto, porque si no, se acaba la visita y acá nos quedamos con toda la comida servida.
A ver acá cómo vamos. Saludamos. Hola, Simón. Hola, Simón. Hola, Simón. Estábamos allí. ¿Ya ven, estás querido. listo para medirte esta bata? Ven. Quédate aquí. Tú, sentate. Muy bien. Así es. Quédate quieto, Simón. Ya me faltan acá unas últimas puntadas y podrás quitártela. Vas a estar lindo en el programa de Navidad. No quiero verme lindo, quiero verme fuerte como un pastor de verdad. ¿Ya puedo irme? Tiene mucho afán, Simón. No, Simón, mira, ya esta es la última puntada y puedes quitártela. Pero cuando la termine, hay que volvértela a quitar, a probar a ver cómo te queda. Él quiere verse fuerte como un pastor de verdad. Qué emoción que es preparar el programa de Navidad. Vienen muchos familiares y amigos a ver a los chicos. Pero quisiera que consideráramos ahora el nombre del león de la tribu de Judá. Y le voy a pedir el favor a Juanita que lea Apocalipsis 5:5. Sí, señor. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando pensamos en Jesús en el tiempo de Navidad, lo recordamos como un tierno, dulce y un pequeñito bebé. Pero no pensamos que sea fuerte, ¿verdad, chicos? Sin embargo, la Biblia enseña que uno de los nombres de Jesús es el león de la tribu de Judá. El león es uno de los animales más nobles, majestuosos y fuertes. Con su pelaje dorado y melena larga y espesa, en verdad lo hacen ver como el rey del mundo animal. Con un solo golpe puede matar a otro animal, pero a la vez tiene un amor más tierno por sus cachorros. Así es, Andrés. En la Biblia se le llama a Jesús el león de la tribu de Judá. Judá era un clan del pueblo escogido de Dios, los judíos. 1600 años antes de que naciera Jesús, Jacob anunció el nacimiento del Mesías y anunció que ese Mesías sería el futuro rey de Israel, que procedería obviamente de esa casta real, de esa tribu real. 700 años antes de su nacimiento, el profeta Isaías declaró lo siguiente: que el heredero que sucedería en el trono a David sería Jesús, el león de la tribu de Judá. En efecto, María, la madre de Jesús, era descendiente de David y también de la tribu real de Judá. Por eso Jesús es el león de la tribu de Judá. Claro que sí, en la Biblia Él es el poderoso rey, que es mucho más fuerte que todos sus enemigos. Él conquistó al diablo, al pecado, a la muerte. Chicos, merecemos que un gran rey muera
para lograr nuestra liberación? No. ¿Cierto que no? Sin embargo, somos beneficiados por Él, por su victoria, si confiamos en Él, solamente para recibir el perdón de nuestros pecados. Dejemos que Andrés la coloque esta vez. ¿Sí? Más Carlitos. Andrés, por favor, puede colocar la guirnalda, el adorno en la guirnalda del león de la tribu. Bueno, mientras que Andrés lo hace, entonces Mariana nos puede ayudar a armar el pesebre para continuar decorando nuestra sala con la Navidad. Y nosotros, muchachos, vamos a recordar los nombres que hemos visto hasta ahora de Jesús. Entonces, Jesús es la luz del mundo. La luz del mundo. Emmanuel. Emmanuel, que es Dios con nosotros. La vid verdadera. El dador de agua viva. El dador de agua viva. El pan de agua viva. El pan de vida, es el pan de El vida. pan de vida. La estrella resplandeciente de la mañana. El león de la tribu de Judá. ¿Y cuál más nos quieres enseñar? Ahora vamos a ver el Cordero de Dios. Entonces, muy bien. Jaira. Jaira, hola Jaira. Mira, ¿puedes por favor leer Juan 1:29? Sí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. muy bien. En la Biblia se mencionan las ovejas 750 veces, chicos, más que cualquier otro animal. Aparte del león de la tribu de Judá, el otro nombre animal que se le da a Jesús es el Cordero de Dios. En el tiempo de Jesús, la gente no se esperaba que el Hijo de Dios viniera a la tierra como un cordero indefenso, frágil e indefenso. Ellos tenían la idea y la seguridad de que Dios les enviaría a un rey poderoso para ayudarles a derrotar a los romanos. Así es, pero Dios sabía que ellos necesitaban a alguien que derrotara a su verdadero enemigo. Ellos creían que eran esclavos solo de los romanos, pero Jesús vino a explicarles que también eran esclavos del pecado. En el tiempo de Jesús, la gente debía sacrificar un cordero sin defecto. Esto quiere decir un animalito que no estuviera ni cojo ni enfermo, para demostrar que estaban genuinamente arrepentidos de sus pecados. Cada año llevaban una oveja al templo para que un sacerdote lo matara como sacrificio a Dios por sus pecados. ¿El mismo sacrificio todos los años? ¿Cuánto tiempo debieron haber deseado hacer solo un sacrificio que lograra el perdón definitivo de todos sus pecados? Sí, Santiago, todos los años se ofrecía el mismo sacrificio, luego de sacrificar corderos durante muchas generaciones. Dios envió a Jesús para que Él fuera el cordero único y suficiente y definitivo. Saben, su muerte en la cruz fue muy diferente a los sacrificios que se realizaron durante muchos años, que las personas ofrecían durante muchos años. Su muerte quitó el pecado para siempre. Dios envió a Jesús para que, por su sacrificio, todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que alcanzara la salvación. Así es, la sangre de Jesús en la cruz da vida. Por eso Jesús merece toda nuestra adoración. Santiago, por favor, ¿tú quieres colocar el adorno en la guirnalda? Gracias. Ya cambiamos, ya no es siempre. Ya no es Carlitos. Carlitos, ahora es Que siempre Carlitos. Gracias, Santi. ¿Y se acabó el agua? Se nos acabó ya les traigo. ¿Será que es razonamiento? No, ya voy a traerles
Bueno, el siguiente nombre que vamos a considerar es la puerta. A Jesús se le llama en la Biblia la puerta. Y voy a pedir el favor a Mariana, si por favor nos lee Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Mariana, vuélvelo a leer, que no lo escuché porque estaba pendiente aquí de... Por favor, fuerte así. Juan 10, 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Cada noche los pastores reunían su manada en una zona cercada y solo había una puerta para entrar y salir de allí. El pastor se acostaba a la entrada de la puerta para que ningún animal salvaje pudiera entrar y matar a sus ovejas. Él estaba listo para pelear contra cualquier animal que intentara causarle daño a sus ovejas. La Biblia enseña que Jesús es la puerta del redil y que cada uno de nosotros puede llegar a ser oveja suya. Él es la única vía de acceso a Dios. Así es, mi amor. Por eso afirmó en Juan 14, 6 lo siguiente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y según en el Evangelio de Juan 14:3, Jesús ha preparado una morada y un lugar seguro en la casa de su Padre para todo aquel que cree en Él. Simón, yo quiero que tú nos cuentes dónde te sientes más seguro. En mi casa con mis padres estando la puerta trancada. Si nos acercamos a Dios por medio de Jesús, que es la única puerta, seremos salvos. Al creer en Él, nos convertimos en ovejas de Dios y llegamos al sitio más seguro, el redil de Jesús. Muchachos, cuando ustedes sientan miedo, pídanle a Dios que les cuide y que les proteja de peligro. Porque en Salmo 95:7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. La única forma de llegar a ser ovejas de Dios es entrando al redil a través de la puerta que es Jesús. Recordemos, chicos, los 9 nombres que hemos visto hasta ahora de Jesús: la luz del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, la vid verdadera, el dador de agua viva, el pan de vida, la estrella resplandeciente de la mañana, el león de la tribu de Judá, el cordero de Dios y la puerta. Y el rey de La reyes. puerta. A la puerta. Y la puerta. ¿El rey de reyes? ¿No lo hemos hecho? Sí, claro. Y la puerta. La puerta. Vamos a hacer el rey de reyes luego. Bueno, muy bien, pero más sin embargo, hay otro nombre que se le da al Señor Jesucristo: el buen pastor. Y le voy a pedir el favor, bueno, Carlitos, léenos por favor en tu Biblia Juan 10:11. Pero antes de leerlo, nos falta el adorno en la guirnalda. Mientras que Carlitos busca el versículo en la Biblia, entonces Simón va a colocar el adorno de la puerta sobre la guirnalda. Andrés, ¿tú por favor lo quieres acompañar? Muy bien, Simón, gracias. Ahora sí, Carlitos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese era Juan capítulo 10 versículo 11. Bueno, chicos,
¿Cuántos de ustedes han tenido una mascota en casa? Yo. Cuidar un animal es una tarea grande. Ustedes ya lo saben porque tuvieron mascota. Necesitan comida todos los días y un sitio seguro donde dormir. La Biblia llama a Jesús el buen pastor que cuida sus ovejas. En Mateo 9:36 indica que Jesús sintió mucha compasión al ver las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor quien las cuide. Aparte de Cristo, nosotros, al igual que la gente de ese tiempo, somos como mascotas que no tenemos quien nos cuide. Jesús le contó a sus seguidores una historia de un pastor que perdió una de sus 100 ovejas. Él dejó todas las demás y se fue corriendo a buscar a la oveja perdida. Un buen pastor cuida de todo su rebaño, incluyendo las ovejas descarriadas. ¿Saben? Yo creo que nosotros somos como esas ovejas perdidas. ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Y ustedes? ¿Saben? Nosotros hemos tomado nuestras propias decisiones y nos hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Por eso necesitamos a un buen pastor, uno que nos rescate, al Señor Jesús. El buen pastor nos ama tanto que entregó su vida por todos nosotros. Murió en una cruz a fin de rescatarnos de la separación de Dios, que es el justo castigo por nuestros pecados. Chicos, cada vez que ustedes se sientan exhaustos, perdidos, confundidos, con problemas, con dudas, pídanle ayuda al buen pastor. Escuchen su voz por medio del estudio de su palabra, la Biblia, y también por medio de la oración. Él les guiará, aun cuando las cosas les estén saliendo muy mal. Fijen sus ojos y sus oídos en Él. Él les ayudará a llegar salvo a casa. Ahora, Juanita, ¿tú quieres colocar este adorno del pastor allá en la guirnalda? Y con este serían 10 los nombres. Con este serían 10. Muchos. Increíble. Sí, aquí está. Gracias, Juanita.
Chicos, yo espero que estemos aprendiendo a valorar las cosas que realmente son importantes. No es lo que más brilla, ni lo que más emociona, lo que dura para siempre, sino el que hace la voluntad de Dios, ese es el que le trae gloria a Él. Deben de aprovechar las oportunidades que Dios le da. También deben de tomar buenas decisiones a la luz de la palabra del Señor. No se crean sabios en su propia opinión. Recuerden que deben de tomar sus decisiones a la luz de lo que Dios desea que ustedes, a la luz de lo que Dios desea de ustedes. No se crean sabios, porque bien sigue siendo cierto. Un momento. Es que hay un corito aquí al lado y no nos ha dejado dormir. No se crean sabios en su propia opinión. Aún sigue siendo cierto que el que juega con fuego se quema. Chicos, otro nombre que vamos a considerar hoy de Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Manuela, por favor, ¿tú quieres leer Apocalipsis 17:14? Por supuesto. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Chicos, ¿en qué piensan ustedes cuando ven una corona? En un rey. En un rey, ¿verdad? El nombre que mejor describe el poder y majestad de Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús tiene el rango más alto. Él reina sobre todo y sobre todos. Dios quiere que todos se sometan al señorío de Jesucristo. La Biblia lo llama el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso quiere decir que Jesús es todopoderoso, todo lo conoce y Él está en control de absolutamente todo lo que ocurre, tanto en el mundo como en sus vidas. Así es, Dios tiene a todo el mundo, incluyéndote a ti y a mí, en la palma de su mano. Eso es maravilloso, ¿verdad, chicos? Así es. Debemos honrar a Jesús como nuestro Rey. Esto lo hacemos al creerle, al amarle y al obedecerle. Sea ese tu regalo a Él en esta Navidad. Manuela, tú por favor quieres colocar este adorno en la guirnalda. O sea, lo que tú quieres decir es que mi regalo para Jesús en esta Navidad es que yo le obedezca y que me entregue a Él. Claro que sí. ¿Qué tal ese regalo? Es un buen regalo para el Señor Jesús. Amarlo, creerle, obedecerle. ¿Qué les parece ese regalo? Llega el mejor nombre. Todos los nombres son magníficos del Señor Jesús, pero hay uno que me encanta de Él, que es el Salvador. Juan Esteban, ¿nos puedes hacer el favor de leer Primera de Juan 4, 14 y 15? Por supuesto que sí. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Gracias, Juan. Chicos, ¿a quiénes de ustedes les gusta recibir un regalo? A mí. Muy bien, yo no conozco a nadie que no le guste recibir un regalo, pero la Navidad, más que un tiempo para darnos un gusto, debe servir para recordar el nacimiento de Jesús. La máxima demostración de Dios fue cuando envió a su Hijo Jesús a nacer en el pesebre y a morir en la cruz. No dejemos que las luces, la comida y los regalos del tiempo de la Navidad opaquen la verdad, que Jesús es el mejor regalo de Navidad de todos los tiempos. Dios envió a su Hijo al mundo para darnos un regalo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos.
La Biblia nos dice que Jesús nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Y también afirma en Lucas 2:11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Cuánto nos ama Dios? Es grande su amor para con la humanidad. Por eso nos ha dado a Jesús como un regalo, y eso es lo que celebramos ahora en Navidad. Ese regalo es un Salvador. Jesús es el Salvador. Su nombre, Jesús, significa el Señor es salvación. Ese es uno de los nombres más maravillosos de Jesús. Pero, ¿por qué necesitamos que este regalo sea para nosotros, el regalo de un Salvador? ¿Tú sabes, Andrés, de qué necesitamos ser rescatados? Necesitamos que alguien nos salve del castigo que merecemos por nuestro pecado. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dado que Dios es santo y justo, Él tiene que castigar nuestro pecado. Ya que Dios no quiere que nadie se pierda, Él ofrece una salida a los pecadores para que no tengan que sufrir el juicio que merecen por su pecado, el de pasar toda la eternidad en el infierno. Por eso Dios dio el mejor regalo de todos los tiempos. Envió a su Hijo a ser castigado en el lugar de los pecadores. ¿Saben? Jesús estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros, por la culpa que nosotros merecíamos. Cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados, y cuando resucitó entre los muertos, estaba haciéndolo por nosotros. Ese fue su regalo para todos aquellos que confían, que creen en Él. Pero, ¿cómo accedemos a este regalo? Jesús mismo da la respuesta. Él dice, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Arrepentirse es reconocerse uno mismo pecador, merecedor del juicio, y también tener el deseo de alejarse del pecado y vivir una vida agradable a Dios. Creer en el Evangelio es estar convencido que la única forma de evitar el juicio es confiando en la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección. ¿Han escuchado esta promesa acerca de Dios? Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso es Romanos 10:9. Le has dicho a Dios que reconoces que tu pecado te separa de Él y que deseas que te ayude a vivir como Él quiere, Santiago. Debes de pensarlo. ¿Crees que Jesús murió y resucitó para darte el perdón de tus pecados? ¿Tú lo crees? ¿Crees que Jesús murió por ti? Puedes decirle a Dios ahora mismo que quieres ser su seguidor, que necesitas su perdón. Dile que quieres recibir su gran regalo de amor por ti en esta Navidad y ser un seguidor suyo. Ahora, si tus amigos o familiares no conocen del mejor regalo de todos los tiempos de la Navidad y no conocen personalmente al Salvador y al Señor resucitado, debes de contarles que el mejor regalo de todos es Jesús. Jesús, que es la luz del mundo. Vamos a ver si de pronto se oye un eco allá afuera de la ventana de nuestro apartamento y se acuerda alguien cuáles son los nombres que hemos escuchado hoy. El primero es Jesús, la luz del mundo. Emmanuel, es Dios con nosotros. La vid verdadera, el dador de agua viva, el pan de vida, la estrella resplandeciente de la mañana, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, la puerta, el buen pastor, el Rey de reyes y Señor de señores, y el Salvador del mundo. Del mundo. ¿Quién no ha colocado guirnalda? ¿Simón? ¡Simón!
Coloca por favor el adorno de la cruz sobre la guirnalda. Este es el favorito mío. ¿Y tú? Ayúdale a colocar el adorno. Por fin. Hasta que por fin lo colocó. Buenas, Simón. Muy bien, Juanes. Gracias, Simón. Bueno, chicos, hemos pasado un tiempo magnífico, muy agradable, aprendiendo acerca de los nombres del Señor Jesús. Vamos a preparar nuestro corazón en esta Navidad para recibir el mejor regalo de todos, al Señor Jesús nuestro Salvador. Recuerden, nunca olviden esto: no hay nadie como el Señor Jesucristo. Hay que creerle, hay que amarle, hay que obedecerle todos los días de sus vidas. ¿Les parece? Sí. Vamos a orar. Oh Señor, Cuando se acabe este coro, sale cuando se acabe.
Buenas tardes ya. Jesucristo, probablemente el nombre más conocido en la historia. Su nombre ha sido mencionado varias veces en esta mañana. En la cena del Señor hablábamos de cómo Él es poderoso y tiene autoridad sobre demonios. Giovanni nos recordaba cómo gracias a Él hay reconciliación para el ser humano con Dios. Vimos 12 nombres suyos en esta obra que recién vimos. Millones de personas adoran su nombre. Millones de personas a lo largo de la historia dicen haber experimentado un cambio radical en sus vidas gracias a Él. Debido a Jesucristo celebramos la Navidad. Todos los años celebramos la natividad o el nacimiento de Él. Es más, debido a su nacimiento, nuestro calendario se divide en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Es un nombre muy importante, el más importante de la historia. Ahora, ¿qué lo hace tan especial? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué vino Jesús a hacer al mundo? ¿Por qué o para qué nació? ¿Por qué o para qué murió? De las muchas cosas que podríamos mencionar, hay una que resalta y que quiero compartir contigo en esta mañana. Y esto que voy a mencionar resalta por dos razones. La primera es que lo que voy a mencionar en cuanto a lo que Jesús vino a hacer a la tierra resume todas las demás cosas que Él hizo en su ministerio en la tierra. Y la segunda es la siguiente: esto resalta porque lo que voy a mencionar demuestra que lo que Jesús vino a hacer al mundo está relacionado contigo. Así es, contigo que me escuchas. Si tienes una Biblia, ábrela por favor en Mateo capítulo 1, versículo 21. En este pasaje se nos habla de cómo un ángel se le apareció a José cuando él se enteró que María estaba embarazada. Él se preguntaba cómo, pues no habían tenido relaciones, aún no se habían casado. Y él le dio instrucciones de cuál debería ser el nombre del bebé, que fue engendrado milagrosamente en el vientre de María. Y dice Mateo 1, 21, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el nombre del bebé debería ser Jesús, que significa el Señor salva o Jehová salva. ¿Y por qué? ¿Por qué ese nombre? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y de aquí, de este versículo, quiero mostrarte dos cosas brevemente, dos cosas que no quiero que olvides. La primera: tú necesitas salvación. Tú necesitas salvación. El pasaje dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y no solamente a su pueblo, sino que, como lo dice allá, ese letrero, si pueden ver allá, donde dice Iglesia Cristiana Noroccidente, dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así que la implicación de esto es que hay algo de lo cual tú necesitas ser salvado. Hay algo que te está poniendo en peligro. Hay algo que, de no ser solucionado, va a causarte un daño grande, un daño eterno. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de lo cual necesitas ser salvado? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Entonces tenemos pecado, pecadores. ¿Qué significa eso? Tal vez estás pensando, bueno, pero usted está asumiendo que yo soy parte de ese grupo que la Biblia llama pecadores. Usted está asumiendo que yo peco. ¿Cómo sabe eso? Bueno, miremos brevemente la definición de pecado y analicemos si eso se aplica a ti y a mí. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra pecado? Tal vez piensas, bueno, quebrantar los mandamientos de Dios, quebrantar sus leyes, matar, robar, mentir. Y sí, es cierto, la Biblia dice que el pecado es quebrantar la ley, o quebrantar la ley de Dios es pecado. Pero hay un pasaje en la Biblia donde se nos da un poco más de claridad, donde se nos muestra que el pecado es algo más profundo que simplemente romper leyes. Vayamos en nuestras Biblias a Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Y vamos a tratar esto como un diagnóstico que Dios hace sobre el ser humano, sobre cada uno de nosotros. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de nuestra condición? Dice el versículo 18, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, como que Dios está enojado, hay una ira de Dios que está sobre el ser humano. ¿Y por qué? ¿Qué causa esa ira? ¿Qué causa ese enojo de Dios hacia nosotros? Dice que con injusticia restringen o reprimen, hacen a un lado la verdad. Entonces dice, Dios está enojado contra los hombres. ¿Por qué? Porque en su injusticia hacen a un lado una verdad. Hay una verdad y nosotros la reprimimos, la hacemos a un lado. ¿Cuál es esa verdad? ¿Y cómo reprimimos esa verdad? Versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Entonces, esa verdad de la cual se nos habla es una verdad sobre Dios. Así de sencillo. Hay una verdad sobre Dios que nosotros conocemos. Ahora, ¿cómo la conocemos? Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, es decir, de Dios, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Así que hay una verdad sobre Dios, y esa verdad sobre Dios la conocemos no necesariamente a través de la Biblia, sino a través de la creación. Lo que nos está diciendo es que tú, aún sin leer la Biblia, aún sin haber ido a una iglesia, tal vez esta es la primera vez que vienes, tú, solamente viendo el mundo que hay alrededor, sabes que hay un Dios. Puede que seas el más ateo de los ateos, pero dentro de tu corazón tú sabes que hay un Dios. Las cosas no se hacen solas. El mundo es complejo, tu cuerpo es complejo, y al ver eso, la conclusión lógica es: debe haber alguien que lo hizo, debe haber un Dios. Así que esa es esa verdad de la cual se nos menciona. Pero decíamos también que Dios está enojado contra los hombres porque conocemos esta verdad de que hay un Dios y la suprimimos, la reprimimos, la hacemos a un lado. ¿Cómo sucede eso? ¿Cuándo? Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, o sea, saben que hay un Dios a través del mundo, a través de la creación, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que por favor nota esos términos. No honraron a Dios, no le dieron gracias y cambiaron la gloria de Dios por semejanza de criaturas. ¿Qué quiere decir todo esto? Estamos tratando de definir qué es el pecado o quién es un pecador, para ver si tú y yo hacemos parte de ese grupo y si necesitamos salvación. Un pecador, de acuerdo con este pasaje, es todo aquel que, sabiendo que hay un Dios, ha escogido no honrarlo ni darle gracias llevando una vida que demuestra agradecimiento, y en vez de eso ha cambiado a Dios y ha puesto en el primer lugar de su vida cualquier otra cosa que no sea Él. Pecado es deleitarse en cualquier otra cosa que no sea Dios por encima de Él, o deleitarse en cualquier otra cosa por encima de Dios. Y con base en esos argumentos es que en el capítulo 3 Pablo va a decir ese famoso versículo: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y luego él dice que la paga de ese pecado, la paga de haber sabido que hay un Dios y no honrarle y cambiarlo por cualquier otra cosa, es la muerte. Es decir, lo que merecen aquellos que han pecado es muerte. Todo esto para decir que Dios, en su palabra, en su diagnóstico que hace de nuestra condición, dice que todos nosotros hemos hecho esto. Tú has hecho esto. Tú, sabiendo que hay un Dios, no le has honrado, ni has vivido de una manera que demuestra agradecimiento, y lo has cambiado poniendo en el primer lugar de tu vida cualquier otra cosa, persona o actividad. Y es tiempo de Navidad. Y es una reunión especial y no queremos que esto termine en una nota negativa. Es un tiempo de buenas noticias. Y sí hay una buena noticia que quiero darte.
Pero antes de dar la buena noticia, tengo que darte la mala noticia. Es más, si no te doy la mala noticia primero, la buena noticia no va a ser tan buena, no la vas a apreciar como debe ser. Y la mala noticia es que necesitas salvación porque eres pecador. Has cambiado a Dios por cualquier otra cosa. En tu corazón valoras cualquier otra cosa por encima de Dios. Y esa es la raíz, la esencia del pecado. La pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo cambiamos esa condición? Lo segundo que quiero mostrarte del pasaje que leímos es que Jesús te ofrece salvación. Primero, tú necesitas salvación. Lo segundo, Jesús te ofrece esa salvación. Dice el pasaje, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién los va a salvar? Él. Ahora, dos cosas que aprendemos de acá. La primera, tú no puedes salvarte a ti mismo. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Él lo hace, no tú. Tal vez tú reconozcas en esta mañana que tu situación con Dios no está bien, que necesitas salvación, que sí, si te analizas sinceramente, si eres sincero en tu corazón, reconoces que no has vivido para Dios, que no le has honrado, que has roto sus mandamientos, que en tu corazón amas y valoras otras cosas por encima de Él. Entonces tal vez piensas que la forma de solucionar eso, de obtener ese perdón, es siendo una buena persona. Es decir, mediante tus méritos, mediante tus esfuerzos. El que peca y reza, empata, dice por ahí. El problema es que la Biblia, Dios en su palabra dice lo siguiente: pues nadie jamás será declarado justo o perdonado ante Dios mediante la obediencia a la ley. Voy a leerlo de nuevo. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. En otras palabras, tratando de ser bueno, Dios no te va a perdonar. Dios no va a perdonar tus pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Fíjense, no dice la paga del pecado es buenas obras. La paga del pecado es ir a la iglesia para como compensar. La paga del pecado es guardar una lista de sacramentos o rituales. No, dice la paga del pecado es muerte. Nuestras ofensas contra Dios son ofensas contra un ser eterno y nuestras buenas obras no pueden satisfacer la ofensa que hemos hecho a un Dios eterno. Además, la Biblia también enseña que el pecado empieza en el corazón, es una actitud del corazón. Tus buenas obras no van a cambiar tu corazón. Tus buenas obras no pueden hacer que tengas un corazón que ame a Dios sobre todas las cosas y que quiera honrarle. Así que tú no puedes salvarte. Y lo segundo es que debido a que no puedes salvarte a ti mismo, Jesús murió para salvarte. También dice la Biblia en Gálatas 2:21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos, si por mis obras yo pudiera ser perdonado ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si tú pudieras salvarte a ti mismo, Jesús no hubiera tenido que morir. ¿Por qué murió? Porque tú no puedes salvarte. Necesitas a alguien que te salve. La paga del pecado es muerte y por lo tanto, para pagar ese pecado, alguien tenía que morir. Así que hace 2000 años, Dios mismo se hizo un hombre. Nació de una virgen, creció, llevó una vida perfecta y luego murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Al tercer día fue resucitado y ahora dice la Biblia que Dios manda a todos los seres humanos en todo lugar que se arrepientan, porque un día Él va a juzgarnos. Dice la Biblia también, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no por tus obras, no por tus esfuerzos, sino porque Él murió y resucitó. Así que, en conclusión, la mala noticia esta mañana es que necesitas salvación, porque tú eres parte de aquellos a quienes Dios llama pecadores. Tú has cambiado a Dios en tu corazón, tú has roto sus leyes como consecuencia. La buena noticia, por el contrario, es que como lo recordamos cada Navidad, Dios envía a su Hijo, quien nació, murió y resucitó. Y Él da salvación, perdón de pecados a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Y no solo eso, sino que esa salvación está disponible para ti hoy mismo. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Si Dios ha hablado en tu corazón, no lo cierres, escúchalo. Arrepiéntete
y cree y serás salvo. Dice Isaías en el capítulo 55, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la obra en la cual recordamos tantas características del Señor Jesús, como Él es luz, pan, agua, Salvador, Rey de Reyes. Gracias porque tú nos amas y nos dices lo que necesitamos escuchar. Te oramos agradecidos a aquellos quienes por tu gracia y por lo que has hecho en nosotros ya nos hemos arrepentido y hemos confiado en ti. Y oramos por aquellos quienes en esta mañana no lo han hecho. Oramos que tú hables en sus corazones, que tú los inquietes y que estas palabras de tu palabra queden en sus mentes y en sus corazones. Tú eres poderoso para regenerar corazones muertos, para dar vida donde no la hay. Así que te oramos por eso, en el nombre de Jesús.